Os voy a contar un poco, pues como ha dicho Angélica, es uno de los capítulos de mi tesis que está basado en un artículo que publicamos pues, este mismo año sobre un nuevo yacimiento de ignitas de aquí, de La Rioja, que descubrimos en torno a 2020 y bueno, ahora os contaré un poco toda la historia. Voy a intentar no meterme en temas muy farragosos, como por ejemplo este primero, que es el contexto geológico del yacimiento. Y es para hacer una breve introducción de donde se encuentra la cuenca de Cameros, que es donde nos encontramos y donde se encuentra el yacimiento del que vamos a hablar, que se encuentra en esta zona de aquí, que junto con la cordillera ibérica y la cordillera costero-catalana forman lo que se llama la cadena ibérica, que se remonta a su origen al sistema de rift mesozoico ibérico, cuyo origen tiene en la época del Paleozoico, que es donde se empiezan a generar una serie de fallas de componente noroeste-sureste y noreste-suroeste, que vertebran un poco toda la estructura de la cuenca ibérica y que seguirá la posterior evolución de las cuencas. Durante el final del Paleozoico y el inicio del Triásico, para que os hagáis una idea, es la época donde ese gran continente de Pangea empieza a fracturarse. La península ibérica se encuentra en un punto de fracturación y se forman estas fallas que hemos comentado. Este primer ciclo de rift durante el Pérmico superior y el Triásico provoca que se depositen una serie de materiales que se encuentran muy parecidos por toda Europa. Es una sedimentación bastante común en grandes zonas que básicamente están compuestas por materiales detríticos y evaporíticos. A final de este periodo se instalan algunas plataformas calcáreas y evaporíticas. Y tras esta etapa que se denomina etapa de rift, a estas épocas que se llaman de un gran control tectónico de la sedimentación, se produce una etapa post-rift, que digamos que es una etapa tectónica tranquila en la que las fallas no se mueven mucho, y se produce el depósito de las grandes plataformas carbonatadas del Jurásico, sobre todo inferior en algunas zonas y superior en otras. Tras esto tenemos otra época de rift que está bastante relacionada con la apertura del Golfo de Vizcaya, que se produce sobre todo durante el final del Jurásico y el Cretácico inferior, que es donde se formará la cuenca de Cameros en relación a estas cuencas que conforman el llamado sistema de rift mesozoico ibérico. Son cuencas que más o menos tienen unos rasgos comunes, pero que muestran diferencias. Y, por ejemplo, la cuenca de Cameros es bastante excepcional porque es la cuenca en la que se depositó una mayor cantidad de sedimentos durante el Cretácico inferior. Y ya en el Cretácico superior tenemos otra vez otra época tranquila en la que se depositan pues, los grandes paquetes calizos del Cretácico superior que podemos encontrar en la península ibérica. Los materiales de la cuenca de Cameros se empiezan a estudiar sobre todo en los años 60, en el que se definen, los que hayáis estado por aquí trabajando, supongo que los habréis oído mencionar, que los conocimos como Grupo Tera, Uncala, Urbión, Enciso y Oliván, y que básicamente se trata de una sucesión de materiales tanto detríticos como carbonáticos, y se definieron esta serie de grupos que se denominan clásicos y tienen ahora mismo un uso un poco extraoficial, pero vamos, se sigue utilizando bastante. Tras esto y con el desarrollo de los estudios estratigráficos y la estratigrafía secuencial, que por simplificar un poco es intentar determinar pues, paquetes de sedimentos con unos límites más o menos de discontinuidad entre ellos, incluso algunas veces con diferencias de buzamiento, e intentar generar secuencias más o menos uniformes en las que se dieron unas condiciones más o menos parecidas. Y bueno,
sin aburriros mucho, esos grupos que hemos denominado antes pues, se han incluido también en una serie de secuencias de posicionales. Y, por ejemplo, nos encontraremos hoy hablando casi todo el rato de esta secuencia de posicional 7, que aquí está puesta como 1, pero hacedme caso que es 7, en el que tenemos tanto el grupo enciso, que es, por ejemplo, los materiales que se encuentran aquí en los yacimientos de la Virgen del Campo, por ejemplo, pero también se encuentran los grupos, o sea, los materiales del grupo Urbión, que son los materiales en los que se encuentra el yacimiento de Laguna. Para que os hagáis una idea en el mapa, pues esta es un poco la zonación siguiendo estos grupos clásicos, y nosotros nos encontraríamos ahora mismo aquí en Enciso, en pleno grupo Enciso, y el yacimiento de Laguna, que luego hablaremos, se encuentra más o menos por aquí, en materiales del grupo Urbión, en lo que puede ser un cambio lateral de facies, y es que haya un cambio de materiales no significa necesariamente que sean dos edades diferentes, sino que a veces, pues imaginaos un río que desemboca en un lago, pues depositados coetáneamente o al mismo tiempo tendremos sedimentos de río que pasarán lateralmente a sedimentos de lago, y es probablemente lo que suceda en algunas de estas zonas. Ahora os enseñaré alguna foto del yacimiento de Laguna y veréis por qué os voy a hablar de esto, y es que la problemática que tienen los yacimientos de ignitas muchas veces es que están a la intemperie, y así como en un museo puedes guardar pues, unos restos óseos fósiles, los puedes guardar en una vitrina a temperatura y humedad controladas, pues con los yacimientos de ignitas esto no lo podemos hacer, y muchas veces pues, se encuentran a la intemperie y a expensas pues, de un día como hoy, que por la mañana hace sol y tienes 25 o 30 grados, pero empieza a llover o por la noche baja la temperatura, y eso para la roca pues es... Entonces, esto lleva a que hay una serie de problemáticas para su conservación, que vosotros estáis trabajando aquí para poner un poco de freno al deterioro de estos yacimientos, pero suele ser inevitable. O sea, se puede reducir la velocidad de deterioro, pero es difícil que se puedan conservar para siempre. Por ello, se ha creído necesario desde la Cátedra de Paleontología de la Universidad de La Rioja que hay que realizar una digitalización de yacimientos para mantener en la medida de lo posible la información que contiene. Se realizó una priorización de los yacimientos en función de diferentes aspectos, como la importancia, la accesibilidad o el impacto económico que puede tener una localidad como Enciso el tener unos yacimientos que pueda venir la gente a ver. Y para realizar esta digitalización tenemos que trabajar a diferentes escalas de trabajo, tanto con estudios regionales de la zona como a escala del yacimiento en sí, pero claro, en un yacimiento, por ejemplo, como el de la Virgen del Campo o como las Navillas donde habéis trabajado, pues el yacimiento tiene una extensión importante y a veces nos interesan cosas un poco más pequeñas como los rastros o las ignitas individuales. Esto nos permite pues, generar diferentes productos con diferentes modelos tridimensionales que nos permitan conservar esta información y evitar su pérdida con el deterioro de los yacimientos. Aquí hay un poco un resumen de todas las cosas que se han realizado modelos tridimensionales y un registro geométrico de ellos, tanto de yacimientos como de algunos restos fósiles o réplicas como las que se pueden encontrar aquí en el centro de Enciso. En el caso de Laguna de Cameros fue necesario realizar una malla topográfica, y esta malla topográfica, con la metodología que se utilizó, requiere de una serie de puntos fijos. Se ponen, pues imaginaos, fuera del yacimiento se instalan 3 puntos fijos con los que se tienen que taladrar en la roca, obviamente fuera de lo que es el yacimiento para no dañarlo, y estos se localizan con una gran precisión mediante receptores GNSS, que son
determinan los puntos mediante satélite y son puntos extremadamente fijos porque ya os digo que se taladran en la roca y muy precisos. ¿Veis? Esto es un poco... Luego hay alguna imagen que se ve mejor, aquí se ve un poco oscuro, pero para que os hagáis una idea, el yacimiento de Laguna es esta superficie de aquí, que está en un cortado, que mientras hacíamos alguno de estos trabajos empezaron a caer alguna piedra, pues bueno, no sé cuánto aguantará, pero es posible que aguante muchos años o que el año que viene ya no esté, porque ya os digo que está completamente volando esta capa. Una vez instalados estos 3 puntos fijos, lo que hacemos es instalar una serie de puntos pegados sobre la roca que estarán referenciados con respecto a estos 3 puntos fijos iniciales y que servirán para referenciar lo que es la superficie del yacimiento. Y estos puntos que hemos instalado, que se instalan en una especie de dianas de metacrilato, se miden con una estación total. Tras esto se hace un registro fotográfico de todo el yacimiento, intentando que se solapen bien las fotos, porque luego el modelado tridimensional del yacimiento depende de que el programa que se utiliza encuentre puntos comunes entre las diferentes fotos, generando una nube y con esa nube poder generar un modelo tridimensional como que este es el yacimiento de Laguna, el denominado yacimiento de Laguna, que se encuentra en la localidad de Laguna de Cameros. Vimos que había pues unas 27 ígnitas de diferentes morfologías, pero que parecía que todas ellas tenían afinidad con un posible comportamiento de natación por parte de dinosaurios. Y hablando de natación, pues hay que aclarar algunas cosas, y es que la relación de los dinosaurios con los medios acuáticos y en especial con la natación es algo controvertida, ya que, por ejemplo, las primeras hipótesis sobre dinosaurios nadadores se dieron en un grupo que ahora probablemente sea de los grupos que menos se relacionan con el agua. Aunque ahora os contaré alguna cosa que todavía hay un poco de discusión. Pero bueno, las primeras interpretaciones del gran tamaño que tenían los saurópodos y de los largos cuellos que poseían es que, para empezar, esos grandes tamaños solo podrían ser sostenidos debajo del agua y la fuerza de flotación les ayudaría a no aplastarse con su propio peso. Pero bueno, luego conforme a los estudios se han ido completando, pues se ha visto que la distribución de sus patas y la estructura ósea que poseían les permitiría sostener su peso perfectamente en tierra. Y lo que os decía que sigue siendo algo controvertido es que, teniendo esto en mente, que digamos que en todos los paleontólogos de la época de finales del 19 y probablemente principios del 20 tenían este modo de vida en mente de los saurópodos, cuando se empezaron a encontrar, y es una cosa bastante frecuente además, rastros de saurópodos que solo marcaban las huellas delanteras, hubo que interpretar eso de alguna forma y muchos paleontólogos propusieron que lo que ocurría es que estos animales, en ocasiones cuando nadaban en el agua, por los gases que contendrían sus intestinos y demás, la parte posterior del cuerpo flotaría más que la delantera y las patas traseras quedarían un poco suspendidas en el agua, mientras con las delanteras sí que iba apoyando. Y así explicaban estos rastros que solo contienen huellas de manos de saurópodos. ¿Qué pasa? Que luego, pues, los estudios ignológicos se ha ido viendo que probablemente esto sea simplemente un efecto de la repartición de cargas. Y es que pues, estos animales, lo que es la superficie del pie era muy grande, pero las manos solían ser bastante más pequeñitas. Entonces, cuando tú repartes un peso X entre una mayor superficie, pues digamos que penetrarían menos cuando encontraran un barro blando
por lo que los niveles inferiores solo se verían afectados por las manos y no por los pies. No sé si me he explicado muy bien, pero... Bueno, y teniendo esto en cuenta, hay que decir que al menos en ignitas y con muchos otros tipos de registro fósil, hay algunos grupos que muestran una especial afinidad por los medios acuáticos, y uno de ellos son los espinosáuridos. Tanto, bueno, en ignitas ya veréis luego que no lo podemos asegurar, pero tanto estudios isotópicos como de contenido estomacal que se han encontrado de algunos ejemplares, algunos estudios osteológicos que se han hecho recientemente de espinosáuridos, muestran que parece que tenían una estrecha relación con los medios acuáticos, al menos pues en cuanto a dieta y posiblemente que habitaran siempre en torno a estos medios, que hay algunas interpretaciones, entonces ya sea alimentándose de animales que vivían en medios acuáticos o incluso en ocasiones metiéndose ellos en estos medios acuáticos, pues es un grupo muy a tener en cuenta cuando se estudia la natación en dinosaurios. Y no hay que olvidar que cuando estudiamos vertebrados fósiles tenemos que tener muy en cuenta lo que hacen los vertebrados actuales, y cuando pensamos en zonas acuáticas, pues los animales que viven en torno a ellas se acaban relacionando. O sea, no estamos diciendo que un dinosaurio tenga que vivir el 100% del tiempo en el agua para poder relacionarse con los medios acuáticos, como demuestran los vertebrados actuales. Aquí vemos que en las épocas de crecida, pues en la sabana, tanto cebras como ñus, por ejemplo, tienen que cruzar cauces y nadan pues, de una forma más o menos eficiente, y en el caso de depredadores, pues aquí vemos un tigre que, aunque no es su medio de caza natural, pues muchas veces se los puede ver nadando con relativa eficiencia. Si hablamos ya de ignitas de natación, o las denominadas en inglés como swim tracks, pues hay que decir que hasta hace una década o dos había muy pocos ejemplos de ignitas de natación, y muchos eran de estos que os comento, de los saurópodos, que luego pues, ha habido otras interpretaciones y se han reinterpretado. O sea, y esto en ignología ha pasado ya algunas veces, que se propone una explicación para unas ignitas o para unas huellas, y años más tarde se demuestra o se propone otra explicación que es más plausible. Entonces hay que tener esto siempre muy en cuenta. Y bueno, no se ve nada bien, pero durante muchos años este fue el único ignogénero de dinosaurios nadadores, que es el género Caracycnos tridactylus, y que se trata de una serie de impresiones alargadas y paralelas, muchas veces sinuosas, que suelen aparecer en sets de pie izquierdo o pie derecho, y que cada set es paralelo al otro. Entonces, para que os hagáis una idea, se producirían cuando el animal nadando no llega a apoyar completamente el pie en el suelo y lo que hace es arrastrar los dedos por el fondo del sedimento. Esa es la explicación que se daría para este ignogénero. ¿Qué pasa? Que conforme se han ido descubriendo más yacimientos con posibles evidencias de dinosaurios nadadores en ignitas, pues se han reinterpretado algunas otras huellas. Por ejemplo, hay un caso muy famoso en Australia, que se estudió como una supuesta estampida. Se detectaron huellas de diferente tamaño, para que os hagáis una idea, y aparecían unas huellas de un gran carnívoro, y los autores proponían que al aparecer este gran carnívoro, pues un montón de herbívoros y de otros carnívoros más pequeños que habría por la zona saldrían corriendo. Pero
el estudio realizado por Romilio y colaboradores en 2013 estudia estas huellas que os hablo de la estampida, ¿vale? Y lo que vieron es que algunas mostraban características un poco extrañas para tratarse de una locomoción normal. O sea, pensad vosotros en las huellas que podéis dejar cuando camináis normal por la arena y las que podéis dejar cuando nadáis. O sea, hay cosas que nunca podrían darse en una ignita o en una huella que se realice solo bajo efecto de la gravedad. Muchas veces necesitamos para explicarlo una fuerza de flotación o una fuerza de sustentación de algún tipo para explicarlo, como es el caso pues, de estas huellas que... Está un poco cortado. Bueno, estas huellas que muestran unos movimientos de los dedos dentro del contorno de la huella, o estas huellas que muestran 3 impresiones con una elevación de sedimento por detrás. Entonces, Romilio y colaboradores lo que hicieron fue definir una serie de categorías, reinterpretando muchas de estas huellas como realizadas en un medio acuático y como una muestra de natación, y definieron una serie de categorías en función de los posibles movimientos del pie que realizaría el animal al realizar estas huellas mientras nadaba. Desde unas típicas ignitas, que serían como las que os he enseñado antes, que era ese ignogénero que ha utilizado un poco todo el mundo, que es el ignogénero Caracignos, hasta huellas bastante raras, por decirlo de alguna manera, y que difícilmente se pueden explicar de otra forma que no sea mediante una flotación o mediante una penetración del sedimento importante, descartando pues esa teoría de la gran estampida. En cuanto a la cuenca de Cameros, podemos encontrar en toda la cuenca de Cameros ahora mismo 3 yacimientos con ignitas de natación. Uno de ellos se encontraría en Ignitas 4, aquí cerca de Enciso. Otro se podría encontrar en la Virgen del Campo, que algunos ya lo habéis visto, que es el que está en la Virgen del Campo 4. Y el último, que es el que descubrimos, bueno, se descubrió y se nos notificó en 2020, y se encuentra, que es la novedad de este yacimiento, en materiales del grupo Urbión. Vamos a hablar primero un poco de los yacimientos que ya se habían estudiado y descrito. Por ejemplo, en Ignitas 4 encontramos un rastro de 5 ignitas, que es curioso porque estas ignitas poseen una morfología bastante variable a lo largo del rastro. Ya que las 2 primeras muestran rasgos típicos de tipo tridáctilo que podríamos encontrar en muchos yacimientos. Después las ignitas del rastro se muestran como unos arañazos parecidos a las que os he enseñado antes, y las 2 últimas ignitas del rastro muestran unas impresiones digitales elongadas y una acumulación de sedimento por detrás que se interpreta como una tracción y una acumulación de sedimento cuando el animal se impulsaba. Estos son imágenes tanto de algunos artículos que se han sacado, una fotografía de una de estas últimas huellas que os digo, que como veis, aunque esté cortado, imaginad, son unas impresiones de los dedos alargadas, que no coincidirían con la longitud total de los dedos, y en la parte trasera de la huella se ve una gran acumulación de sedimento por el impulso que realizaría el animal al nadar. Esto es una interpretación que se hizo de un yacimiento similar que hay en Polonia. Y luego la Virgen del Campo 4, que es uno de los mejores ejemplos de natación en dinosaurios que yo he visto en la bibliografía. Es un rastro de 18 ignitas, todas ellas se muestran, o casi todas ellas se muestran como impresiones alargadas de los dedos, como esos arañazos que os comentaba. Y la curiosidad que tiene este rastro es que si
imaginamos, se ve muy pequeñito, pero bueno, echadle imaginación otra vez, ¿vale? Si tuviéramos un animal nadando en una dirección, lo que haría sería impulsarse con los dos pies en este sentido, y dejaría, aquí veríamos que tanto las ignitas del pie izquierdo como las ignitas del pie derecho serían paralelas, pero no es el caso, ya que vemos que las ignitas del lado derecho, del pie derecho, se encuentran como oblicuas a la dirección del pie izquierdo. ¿Qué pasa? O sea, pues podía tener una pata un poco así revenida, pero no. Lo que ocurre es que cuando miramos estas marcas que se ven aquí, que son los ripples o marcas de rizaduras que suelen producirse cuando existe una corriente, por ejemplo en la playa con el oleaje se generan, pero también en los ríos. Y lo que vemos al estudiar la dirección en la que se forman estos ripples es que existía una corriente en este cauce, en esta dirección. Por lo que estaba haciendo el animal era compensar esa fuerza de la corriente para mantener una dirección más o menos en este sentido. Y pasamos ya a lo que es el yacimiento de Laguna, que es el que se publicó este año. Y este es el aspecto que os comentaba. O sea, tenemos unos grandes cortados de roca y esta placa que sobresale. Y no sé si se distingue muy bien, pero bueno, todas estas cositas de aquí, esta sí que se ve un poco mejor, o estos churrillos son las ignitas, que en este caso están conservadas como contramoldes, o sea, el relleno de lo que sería la huella real. El hueco que dejaría el animal al realizarla, luego al depositarse unos sedimentos sobre él, se rellenó y se hizo ese molde, que es lo que vemos ahora, por eso están como en negativo o invertidas. Como hemos dicho, un gran riesgo de destrucción porque esta placa no está sostenida de ninguna otra forma y está en materiales del grupo Urbión, que no es muy frecuente, sí que hay algunos yacimientos en la cuenca de Cameros en materiales del grupo Urbión, pero la gran mayoría están en el grupo Enciso. Y cuando vimos las primeras fotos que se nos enviaron, porque lo descubrió, y esto es bastante importante mencionarlo también, cuando divulgamos o cuando damos este tipo de charlas, se hacen este tipo de campos de trabajo, de campos de verano, está muy bien para concienciar tanto a la gente que viene, pero también que la gente que vive aquí en los pueblos vea que esto llama y esto atrae a la gente, y muchos de ellos sienten curiosidad. O sea, no pueden competir 3 paleontólogos, por ejemplo, en un sitio como en La Rioja, si en cada pueblo tienes una persona que le interese el tema y vaya y se conoce su pueblo a la perfección y va al monte y se va fijando. Y fue un chico de allí del pueblo de Laguna de Cameros que después de un desprendimiento, después de unas lluvias, se acercó a la zona a ver y vio este nivel y le hizo unas cuantas fotos y le parecieron huellas, contactó con Joaquín Moratalla, un paleontólogo del CSIC, y Joaquín Moratalla se puso en contacto con nosotros y bueno, ya pues empezamos a estudiarlas y lo primero que se hizo fue hacer la digitalización que he comentado. Los niveles en los que se encuentra pues los hemos interpretado como un río meandriforme, bueno, no sé si tenéis en mente un río meandriforme, que lo que hace es, van variando los meandros, e incluso algunos se abandonan durante algunas épocas, entonces quedan como pequeñas lagunas alrededor de estos ríos meandriformes, y interpretamos que estas huellas se generaron en una de estas lagunas de agua tranquila, porque en esta serie que digamos que son limolitas y areniscas, que son de un tamaño de grano pues pequeño, medio, grande,
pues encontramos un nivel de grano muy, muy fino que se depositaría en esta laguna. Este interpretamos que sería el nivel donde se generaron las huellas y el nivel superior sería el que sedimentaría este nivel y en el que se formaron los contramoldes que vemos hoy en día. Este es un detalle en uno de los contramoldes y en el que se observan una serie de laminaciones que nos indican que probablemente, al menos el inicio de los huecos de las huellas, fue un depósito lento, porque para que se puedan generar estas láminas, al sedimentarse tiene que ser una caída de los granos muy poquito a poco, para que se generen estas láminas que además muestran diferentes oxidaciones y reducciones. Como he dicho, son 27 ignitas y que guardan, esto es un poco la medición de las direcciones de todas las ignitas, pues como veis hay una dirección predominante que es en este sentido. Y lo que hicimos cuando empezamos a estudiarlo fue intentar definir primero una serie de morfotipos, que básicamente es contramoldes o ignitas con unos rasgos comunes morfológicos, y así definimos 6 morfotipos, que este por ejemplo sería el morfotipo 1, en el que vemos que hay 3 impresiones elongadas de los dedos, que aunque parezca que se llegan a juntar aquí en un talón, no es un talón per se, sino que es un poco artefacto del movimiento, y esta elongación sería producida pues, por el arrastre de los dedos. Y claro, hay que tener en cuenta que esto es el contramolde, o sea, es la forma invertida de la huella, ¿vale? Entonces, lo que aquí vemos como una depresión o un hueco, en la huella original sería una elevación, que se encontraría detrás de la ignita. Por eso no os confundáis con esto está invertido. Esto es un modelo tridimensional de lo que tenemos en el yacimiento, y esto es como la reconstrucción de cómo sería la huella en el momento de producirse. Entonces vemos que el contorno, esto es como un corte, ¿vale? Aquí veis más o menos donde realizamos los cortes, y este es el perfil un poco de la huella, con esta acumulación de sedimento en la parte de atrás y esta especie de pendiente tendida que llega a profundizar hasta aquí la parte de atrás, y es un contorno bastante común a casi todas las huellas de natación. Por ejemplo, aquí tenemos algo muy parecido al anterior, pero aquí sí que parece que las impresiones llegan a juntarse en una especie de impresión de lo que llamamos talón, que obviamente no es lo mismo lo que nosotros llamamos talón en una huella de dinosaurio que en nuestro talón, porque la distribución de huesos es bastante diferente. Y aquí también tenemos impresiones elongadas. Aquí veis la impresión del dedo central, digamos del dedo 3, llega hasta aquí, sería un dinosaurio con pie de payaso prácticamente, sí. Pero no, es también muestra de ese arrastre de los dedos, y como veis el contorno de la huella y el perfil de profundidad sería bastante similar al anterior, con la parte más profunda en la parte proximal de la impresión. Bueno, no os voy a aburrir describiéndoos cada morfotipo, pero bueno, aquí veis un poco que esto sería un menor apoyo del pie, o sea, que llega a tocar más como de puntillas en el sedimento. Entonces los dedos laterales solo marcan, pues en este caso, una impresión así ovalada, y en este caso una pequeña impresión algo alargada, pero nada que ver con la impresión del dedo 3, por ejemplo. Y en este caso lo que tenemos es probablemente una impresión que sí que reflejaría una parte del pie, o sea, sin excesivo arrastre, pero en un contacto con el sedimento un poquito desde arriba, con esta dirección, y no tanto con un arrastre próximo distal
que haría que la impresión de los dedos fuera más alargada. Y este último, no, nos queda uno, el morfotipo 5, lo que vemos curioso aquí es que pues, más o menos el contorno de la huella es un contorno de huella tridactila normal, pero cuando vemos un poco más en detalle, vemos que en el interior de la impresión se observa una serie de surcos que no se suele ver este tipo de surcos en ignitas de locomoción estándar, digamos. Entonces, hay que explicar la generación de estos surcos también de alguna manera. Y por último, el morfotipo 6, que son impresiones de solo un dedo o en el que se intuye también impresión de los dos dedos laterales 2 y 4, pero son muy tenues o casi imperceptibles. Incluso en algunos casos nos sorprendimos de ver que en el modelo tridimensional nos sorprendimos de ver que había algo que podían ser las impresiones de los dedos, porque en campo muchas veces solo se veía uno. Entonces, con toda esta información y con estos morfotipos, lo que hicimos es seguir esa metodología que os he comentado antes, que llevaron a cabo Romilio y colaboradores para explicar esa estampida, en el que generaron como varias categorías de posibles movimientos del pie que había realizado el animal al generar las ignitas. Y adaptándonos un poco a esas categorías establecidas por Romilio, pues las seguimos bastante, incluso pues, matizamos alguna y añadimos una nueva categoría. Esta sería la categoría 1, que serían pues, como las ignitas de la Virgen del Campo 4, que os he comentado antes del dinosaurio que nadaba compensando la corriente, en el que el animal, pues, mientras nadaba, llegaría a tocar el sedimento del fondo, pero no llegaría a hacer una gran tracción con el sedimento, o sea, prácticamente casi todo el impulso sería realizado con el agua, ya que lo que se suele observar en las ignitas de natación es que cuando hay impulso con el sedimento, se produce una elevación de sedimento por la tracción realizada, que es lo que ocurriría en otra de las categorías que luego veremos. En este caso sería un contacto, es descrita por Romilio y colaboradores, un contacto con el pie muy en posición unguligrada, de puntillas, para que me entendáis, sin realizar una gran tracción próximo-distal, o sea, de delante hacia atrás, y más bien un contacto puntual de arriba hacia abajo. En esta categoría 3 es una categoría que sería parecida a la categoría 1, pero aquí ya el pie contacta más con el sedimento y se produce mayor tracción, o sea que el movimiento del animal estaría conducido tanto por un impulso con el agua como con el sedimento. O sea, y eso pues, vosotros lo habréis hecho muchas veces también cuando nadáis en la playa o incluso en la piscina, que estáis nadando pero haces pie y te impulsas un poco también con el sedimento, con el fondo de donde estés nadando. Y así se generan estas impresiones de los tres dedos bastante alargadas, pero con una importante acumulación de sedimento por detrás. En este caso sería algo parecido a lo que vemos en la categoría 3, pero el pie contactaría menos con el sustrato, pero una cosa importante que vemos aquí y que nos las descartaría de ser categoría 1 es que el animal contacta, empieza a hacer un poquito de tracción y cuando ya la tracción es suficiente como para que el animal reciba el impulso, tenemos una zona truncada de la impresión de los dedos. O sea, aquí es donde haría el impulso y ya el animal saldría propulsado hacia adelante. Y esta es la categoría que un poco nosotros generamos nueva porque pensábamos que en la propuesta inicial de Romilio no se encontraba recogida y planteamos que es un posible apoyo total o casi total del pie del animal en inicio,
pero o sea, esta sería imposible de realizar sin una fuerza de sustentación que venciera un poco la gravedad. Porque el animal apoya completamente el pie, pero en semiflotación o medio flotando en el agua, lo que hace es mover el pie, generando esos surcos que vemos dentro de las ignitas y acabando propulsándose también en la parte distal. De ahí el contorno más o menos tridáctilo de la huella por ese apoyo total al principio, pero acaba saliendo con el pie un poco como de puntillas. Y esta es un poco la distribución de las diferentes categorías y los morfotipos en el yacimiento. Que sí que vemos que puede haber alguna zonación, lo que pasa es que la morfología del yacimiento y la orientación de las ignitas es un poco arriesgado a sacar conclusiones, pero puede que hubiera pues, algunas diferencias de profundidad en algunas de las zonas, pero tampoco nos encaja mucho porque pensad que cuando tú estás, imaginemos que estamos nadando en la superficie del agua, ¿vale? Con la cabeza afuera. Si vamos nadando nosotros y nuestro primo pequeño, pues si yo toco con los pies en el fondo, es poco probable que mi primo, si hay la misma profundidad, toque también, ¿no? Pero aquí encontramos, o al menos creemos que hay dos rangos diferentes de huellas y por tanto dos tamaños de animal diferentes. Entonces, nuestra pregunta fue, ¿cómo puede ser que en una flotación que estamos nadando, o siempre se plantea que los dinosaurios nadan en la superficie del agua, cómo puede ser que tengamos dos tamaños de ignitas diferentes tocando el fondo mientras nadaban? Así que las dos propuestas que hicimos fue que se produjeran en dos momentos diferentes, o sea, pues en una época con un nivel de agua más o menos, pues no me acuerdo cuánto calculamos, la altura de unos 80-90 centímetros de profundidad, y que ese nivel de agua después bajara con el tiempo y pudieran dejar las ignitas los organismos más pequeños, o al revés, una subida del nivel. O que la interpretación clásica que vemos siempre de animales nadando, flotando en la superficie, pues no sea del todo cierta y estos animales tuvieran una cierta capacidad de maniobrar por debajo del agua, cosa que sí que se ve en algunos organismos actuales, pues como hipopótamos, desde hipopótamos hasta en cangrejos se ha visto también, algunos otros mamíferos que viven relacionados con el agua, incluso las aves actuales, muchas, pues cuando vemos los patos en un estanque, cuando se alimentan, muchas veces se sumergen. Pero claro, cuando nos encontramos estas ignitas hay que tener en cuenta que las ignitas de natación son muy parecidas por todos los vertebrados que las produzcan, o casi todos los vertebrados. Por ejemplo, aquí tenemos ignitas de natación de tortugas, que como veis pues, responde también a esas impresiones longitudinales y más o menos paralelas, pero pues, algunas características como la predominancia de los dedos, en este caso del dedo 1, que en el caso de los dinosaurios, pues digamos que el dedo más largo siempre suele ser el dedo 3. También hay ignitas propuestas como de natación en pterosaurios, pero que suelen estar asociadas a la impresión de las manos también. Nos ayudó pues, también a descartarla que fueran de pterosaurios. En el caso de cocodrilos, veis por ejemplo, estas podrían ser, al menos el dibujo, prácticamente iguales a las que os he mostrado antes, que son de dinosaurios en Laguna de Cameros. Y estos son huellas me parece que estas son del Pleistoceno, o sea, y generadas por un cocodrilo, por la impresión tanto del pie como de la mano. Y es lo normal en cocodrilos, que encontremos asociadas las impresiones de los pies y de las manos, además con morfologías bastante diferenciatorias o diferentes
de las de los dinosaurios. Por lo que nuestra propuesta es que son ignitas generadas por dinosaurios. Y las conclusiones que sacamos a raíz de este estudio es que es probable que tengamos, no sabemos si dos taxones o un mismo taxón, pero no sabemos si diferencias de tamaño por sexo, por ontogenia, o sea, por que hubiera juveniles y adultos, por ejemplo, en el grupo. Y estos dos tamaños diferentes nos llevan a esos dos tipos de natación, que sería una por flotación, como os he comentado, yendo simplemente por la superficie del agua, o lo que se denomina punting en inglés, que es esa natación que os comentaba, que de ir como, no sé si habéis visto a los hipopótamos a veces por el fondo que van como flotando, pues como si andaran por la luna, pues algo así. Y esta es nuestra propuesta de los dos tipos de natación en general, pero no hay que descartar, como decía, que se produjeran en dos momentos diferentes y la profundidad no fuera la misma. Y sobre la capacidad de natación y de lo que las ignitas pueden aportar a esto, nos encontramos con que hay una gran problemática con respecto a la clasificación taxonómica de las ignitas de natación, por lo que os decía, porque casi todos los vertebrados, sobre todo pues tortugas, cocodrilos, los pterosaurios, dinosaurios, algunas aves, dinosaurios no avianos y avianos, pues pueden dejar a la hora de nadar huellas súper similares. Entonces, nosotros lo que necesitamos para realizar un ignotaxón, que es como se denominan los taxones en ignología, necesitamos características comunes que unifiquen una huella, pero que no podemos meter en el mismo saco ignitas generadas por tantos grupos y llamarlas de la misma forma. Por eso creemos que a la hora de estudiar ignitas de natación en dinosaurios, este establecimiento de categorías, ya sean las nuestras rebatibles o no, en función de la interacción pie-sedimento, puede ser una idea bastante interesante a la hora de estudiarlas, porque si no se generan muchísimos problemas de nomenclatura o de parecido a caracignos, pero no. Y creemos que esta es una estrategia pues, mejor en este sentido, sobre todo cuando hay confusión. O sea, hay casos que es Caracignos tridactylus sí o sí, pero hay muchos otros que no. Y por eso trabajar con estas 5 categorías puede ser una estrategia interesante a la hora de abordarlas. Y la presencia de estas 5 categorías pues puede ser una evidencia de diferentes estrategias de natación en dinosaurios, o sea, que no simplemente podrían desplazarse flotando, sino que podrían tener una interacción un poco más compleja en algunos casos con los medios acuáticos. Y bueno, os dejo en primicia la ilustración que nos ha preparado Paco para la nota de prensa que saldrá en algún momento del artículo este. Y bueno, espero que os haya gustado y no os hayáis aburrido mucho. Muy bien, ¿alguna pregunta? Tenemos un par de minutos para alguna pregunta, alguna duda que os haya surgido en la charla. Sobre cómo en la metodología, cómo se prepara la malla topográfica con los puntos fijos y... Sí, básicamente o sea, lo que intentamos muchas veces cuando todos hemos preparado modelos fotogramétricos un poco más amateur, digamos, haciéndolo simplemente nosotros, haciendo fotos y generando el modelo. Con esto lo que se intenta es, porque todos estos modelos tridimensionales luego están depositados en un repositorio público y accedes a ellos a través muchas veces de un mapa. Entonces lo que se hace es establecer
Esos 3 puntos que están fuera del yacimiento, pero con los cuales puedes tener una localización por satélite súper precisa, de en torno a 2-3 milímetros me parece que llegan a realizar. Y con esos puntos georreferenciados perfectamente, luego con los puntos que tú instalas dentro del yacimiento, que son temporales, simplemente cuando vas a hacer un modelo los utilizas y luego los quitas y ya, si quieres volver a generar otro modelo tienes que volver a ponerlos, pero esos 3 que has instalado en un inicio siempre los tienes ahí. ¿Vale? Y entonces lo que se hace es que muchas veces, cada vez los programas trabajan mejor ellos solos, pero cuando tú haces un modelo fotogramétrico, si no le metes referencia de esas dianas, muchas veces te puede cambiar un poco algunas proporciones o deformarte un poco el yacimiento. Entonces le facilitas el trabajo bastante si introduces esas dianas con unas dimensiones que tú sabes que son las correctas porque las has medido en campo. No sé si... O sea, los puntos fijos son como referencia para los... Sí, eso es. Porque muchas veces no solo se utilizan estos modelos para hacer estudios paleontológicos, por ejemplo, sino que, pues imagínate que, como está ocurriendo aquí en Enciso, están haciendo una carretera y quieren ver exactamente dónde está el yacimiento. Pues hay modelos tridimensionales de prácticamente toda la superficie de la península ibérica, y gracias a la geolocalización que se consigue con estos puntos, puedes integrar los yacimientos y la posición de los yacimientos en esos modelos. Entonces, pues de cara a trazar proyectos de carreteras o de caminos o de infraestructuras, puede ser una gran herramienta para evitar pues, la afección de los yacimientos o generar mejores trazados. Pero también es importante porque cuando hacemos estos modelos tridimensionales también establecemos un perímetro de seguridad, que no solamente digamos que trazamos lo que es el perímetro del yacimiento, sino una parte en la que decimos, bueno, si se va a hacer algún tipo de obra pública, respetar este espacio para no dañar el yacimiento, que eso también lo incluimos. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias, Pablo, y bueno, excelente charla. Un aplauso.